Vale, muy bien, pues buenos días y bienvenidas a las personas que esta mañana nos van a acompañar a la primera jornada de este año de la Oficina para el Desarrollo Económico de Logroño, marco de colaboración que tenemos entre el Ayuntamiento de Logroño y la Federación de Empresas de La Rioja. Y en esta ocasión veremos las obligaciones derivadas del Real Decreto 1055/2022 de envases y residuos de envases para los envases de servicio, agentes obligados, proceso de cumplimiento, plazos y cómo se realiza esa declaración de forma práctica. Y para hablarnos de ello, contamos con Iván Camaño, Fondo, que es especialista de control de gestión y gestión de residuos, y con su compañera Jennifer Rodríguez Cañadas, coordinadora de servicios a negocio, que es la especialista de la plataforma, ambos de Coembes. También nos acompaña mi compañera Adelaida Lutiz, que es secretaria de la Asociación de Comercio, bueno, de Fercomercio en la Federación de Empresas de La Rioja, para que al final, cuando ya sea el turno de preguntas, pues también pueda intervenir. Así que muchas gracias, Iván, y muchas gracias, Jennifer, por acompañarnos. Y antes de daros la palabra, informar a la audiencia de que a lo largo de la ponencia podéis escribir vuestras preguntas en el chat y al finalizar de la misma, pues las atenderemos. Así que, por favor, sin más dilación, Iván y Jennifer, comencemos, por favor. Muchas gracias, Estíbaliz, y muchas gracias a la Federación también por la confianza puesta en Ecoembes para este webinar formativo acerca del cumplimiento normativo. Voy a proceder a compartir pantalla. Perfecto. Vale, pues como comentaba Estíbaliz, el enfoque, digamos, de este webinar formación tiene dos patas. Por un lado, tanto la normativa de envases con el enfoque que queremos dar de este apoyo a comercios en cuanto a los envases de servicio y por otro lado, consideramos también que era importante que conocierais la plataforma de datos desarrollada en Ecoembes por y para nuestros clientes, la cual facilita todo el registro de información de las declaraciones anuales que tenéis que realizar en base al cumplimiento normativo. Sí que me gustaría comentaros un poco la estructura de cómo va a estar, digamos, distribuida esta presentación. Por un lado, iniciaremos con un marco legal, donde nos encontramos actualmente con este Real Decreto y qué nos espera también de cara al futuro. El objetivo de la norma y el ámbito de aplicación de la misma, un poco unas definiciones generales también para que entendáis los distintos tipos de envases que nos podemos encontrar en el mercado, el cumplimiento de la normativa, cómo yo como comercio puedo cumplir con esta normativa de envases de servicio y, por último, nuestra plataforma de declaración de envases y el método de realización de una declaración anual. Con respecto al marco legal, sí que nos gustaría comentaros un poco, ya no tanto el dónde venimos, al final la afectación es mínima, pero sí que venimos de esa Ley 11/1997 de envases y de residuos de envases y la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, la cual generó en su momento, en el 2022, este Real Decreto 1055 de envases y residuos de envases, generado a través de distintas directivas, tanto la de envases como residuos de envases y la de plásticos de un solo uso. Sí que es verdad que a partir del 12 de agosto de este 2026 entra, digamos, en escena ese nuevo reglamento europeo de envases y residuos de envases, que tendrá distintas afectaciones en función del tipo de empresa, digamos, a la que abarque su actividad. Con respecto al objetivo de la norma, sí que me gustaría recalcar que al final este Real Decreto tiene por objetivo también establecer el régimen jurídico aplicable a todos los envases y residuos de envases que tengan, digamos, como el objetivo de prevenir y reducir su impacto en el medio ambiente. Es por eso también que el ámbito de aplicación, digamos, sobre este Real Decreto es aquel que se da sobre todos los envases puestos en territorio nacional, independientemente de su uso o dónde se produzcan, y también del material con el que se produzca.
Entramos de lleno en el envase, en las distintas acepciones que tenemos para el cumplimiento normativo. Como podéis ver, tenemos distintos tipos de envases. En función del tipo de envase, digamos que el procedimiento de adhesión o de cumplimiento también es distinto. De primeras, con el envase doméstico y definiendo un poco lo que podría ser este tipo de envase, es aquel que está destinado al uso o consumo por particulares, siempre que estos sean susceptibles de comprarlos o de ser adquiridos por el consumidor en los distintos comercios, independientemente de cuál sea el lugar de venta o su consumo. Tenemos también el envase comercial, es aquel que está destinado para el uso y su consumo propio en el ejercicio de la actividad comercial. Puede ser tanto al por mayor como al por menor, dentro de servicios de restauración, de bares, de oficinas y de mercados, así como cualquier otro tipo del sector servicios. Con respecto a los envases industriales, son envases destinados al uso y consumo propio del ejercicio de la actividad económica de las industrias. Y entramos de lleno también en el envase de servicio. El envase de servicio, dentro de lo que es un envase doméstico, es importante quedarnos con la definición del mismo, la cual implica que sea un envase de llenado en punto de venta. Normalmente, también para que entendáis perfectamente a qué tipo de envase nos estamos refiriendo y a la diferencia con respecto a el envase doméstico normal, este envase de servicio está relacionado de forma directa con los envases para llevar, el takeaway. También las bolsas, ya que digamos que este tipo de envase no coge, digamos, sentido hasta que no se llena en el propio punto de venta. Una bolsa per se no tiene ningún sentido más que el de transportar un envase para una hamburguesa para llevar. No requiere, digamos, de tener el producto dentro antes de venderlo a consumidor final. Con respecto al cumplimiento de los envases de servicio, sí que es verdad que para yo como comercio cumplir con las obligaciones derivadas del Real Decreto, en el caso específico de este tipo de envases, existen dos vías. Por un lado, yo como productor llevo a cabo todas las gestiones como comercio obligadas dentro del Real Decreto o tengo la opción de delegar en mi fabricante o proveedor. En el caso de que yo delegue todas estas, digamos, obligaciones o procedimientos que tenéis que realizar de inscripción en el registro de productores, informar anualmente al registro de productores, adherirte a un scrap de domésticos, como puede ser el de Ecoembes, y realizar la declaración anual de envases, tanto si la gestiono yo por mi cuenta como si la delego en el fabricante o en el proveedor, el que asume esta declaración tiene que realizar de forma autónoma todas las gestiones derivadas. En el caso de la delegación de esta declaración o de estas obligaciones en el proveedor o fabricante, tenemos que recalcar que este acuerdo es un acuerdo totalmente voluntario, donde Ecoembes no entra, digamos, a esta negociación del acuerdo entre fabricante y comercio. Es verdad que el fabricante asumiría todas las obligaciones financieras y burocráticas, como comentábamos del mismo, pero sí que Ecoembes trabaja actualmente en un proyecto, llevamos ya pues 3 años trabajando para facilitar que el pequeño comercio principalmente delegue en sus fabricantes y distribuidores de envases de servicio. ¿Cómo lo hemos hecho durante estos años y cómo lo seguimos haciendo? Tenemos un plan de ayuda en el cual queremos facilitar la adhesión de los pequeños comercios a través de los proveedores. Sabemos que las gestiones que se generan, tanto financieras como burocráticas, para los comercios, pues en ciertos momentos puede ser tediosa y la capacidad que tiene pues, el proveedor, digamos, aguas arriba, de generar esta información para todos sus clientes es bastante importante. Sí que se han hecho campañas de cumplimiento normativo con los comercios, como puede ser esta, tanto de adhesión como fidelización o de explicación de lo que es la normativa. Hemos tenido también muchas reuniones con proveedores, fabricantes o distribuidores para potenciar que asuman, digamos, estas obligaciones de forma voluntaria. También hemos tenido influencias con agrupaciones sectoriales, con gestorías, con cámaras de comercio y incluso con las administraciones públicas, con las que trabajamos también mano a mano en base al control, a la inspección y a la sanción de potenciales empresas que no estén cumpliendo con la normativa. Sí que me gustaría, y comentarme principalmente desde la FER, si podéis escuchar el vídeo, creo que es bastante significativo, es un vídeo de 1 minuto y medio aproximadamente, en el cual mostramos claramente lo que es un envase de servicio,
cómo podemos distinguirlo dentro de lo que es nuestro comercio y las distintas obligaciones que se generan en base al Real Decreto. Avisarme, por favor, si se escucha el vídeo. De acuerdo. ¿Lo escucháis? No, No se escucha. Es que cuando no se compartes escucha. la pantalla tienes que darle, hay Voy a una opción compartir, que es sí. compartir con sonido. Cancela la compartición de pantalla y vuelve a compartir con sonido. Así. Ahora sí. Lo primero que pregunto a mis clientes es si van a necesitar algún tipo de envase. ¿Y esto por qué? Porque el decreto de envases establece unas obligaciones para mi negocio sobre los envases y los residuos que estos generan. Y con esto se refiere a cualquier envase que usemos para comercializar nuestros productos. En mi caso, yo uso muchos envoltorios de papel, bandejas y bolsas de plástico para preparar pedidos, servir el pan o pasteles, por ejemplo, además de pequeñas bolsas de papel o cartón para los pedidos a domicilio o ventas online. Todos estos envases generan residuos y por eso ahora debemos tener más control sobre ellos. Si tú eres comerciante como yo, lo primero que tienes que hacer es inscribirte en el registro de productores. Es como una lista que sirve para verificar que todas las empresas que ponen envases en el mercado cumplen con la ley. Yo estoy tranquila porque afortunadamente mis fabricantes y distribuidores me lo gestionan. Después, deberás aportar el certificado de adhesión a un sistema de responsabilidad ampliada del productor, como por ejemplo el que ofrece Coembes. Con esta adhesión puedes cumplir con tu obligación de financiar el correcto reciclado y consiste en pagar una cuota en función del tipo de envase que usas, su material y su peso. Puedes elegir entre hacer la gestión tú mismo o, como es mi caso, delegar la responsabilidad en el fabricante o distribuidor de envases y que éste haga las gestiones por ti. Elijas lo que elijas, recuerda que la responsabilidad final es tuya y que si no cumples con las reglas, tu comunidad autónoma te puede sancionar. Así que te recomiendo que te informes en esta web. Si tienes cualquier duda, puedes escribir a esta dirección de email facilitando tus datos y Ecoembes se pondrá en contacto contigo. O puedes llamar al teléfono gratuito que han habilitado. Así, entre todos, cuidamos nuestros negocios y sobre todo hacemos nuestro entorno más sostenible. Vale, pues este vídeo sí que consideramos que es muy importante. Llevamos trabajando con él pues, desde que hemos empezado con esta iniciativa de apoyo al pequeño comercio, muchas veces principalmente, y es algo que hemos visto también en la generación de esta ponencia. No siempre es fácil distinguir qué tipo de envase es el que me afecta a mí, un poco, digamos, por la utilización del mismo. Sí que es verdad que en el caso de envases de servicio, con la definición de llenado en punto de venta, facilita mucho la asignación del mismo, pero de todas formas, una vez finalizada la formación que estamos teniendo hoy, sí que me gustaría enviaros también pues, un folleto donde podréis ver todos los tipos de envases que hacen referencia a estos envases de servicio para que también podáis revisar si en algunos cumplís, digamos, con la metodología y el procedimiento que tenéis que cumplir. Vale, por mi parte me gustaría dar paso a mi compañera Jennifer. Ella es experta en la declaración de envases y podrá explicarnos un poco más cuál es el procedimiento para realizar esta declaración anual, el paso a paso dentro de nuestra plataforma y los datos que se requieren para poder realizarla. Gracias, Iván. Bueno, lo primero, buenos días a todos y muchas gracias por, bueno, por la oportunidad de poder compartir este ratito con todos vosotros. Y bueno, la declaración de envases de Coembes, cuando son, en el caso de los envases de servicio, es una declaración sencilla, intuitiva, ¿no? Tenemos una plataforma ya con muchos años de vivencia, ¿no? Y que ha pasado por muchas etapas. Y es una plataforma, bueno, pues que cuando aprendes a utilizarla, ¿no? Aunque al principio pueda costar un poco, es bastante intuitiva.
Como decía Iván, bueno, el Real Decreto establece que los productores, ¿no? En este caso los comercios y en el caso de los envases de servicio, los fabricantes o distribuidores en nombre de esos comercios de forma voluntaria, tienen que presentar la declaración de envases a los sistemas colectivos antes del 28 de febrero de cada año. Y aparte de esta obligación con el scrap, está la obligación también del registro de productores. O sea, hago aquí un poco el inciso porque muchas veces hay confusión sobre esto y es importante saber que hay que declarar tanto al sistema colectivo, al scrap, antes del 28 de febrero y luego unos datos, digamos, un poquito más agrupados al Ministerio de Transición Ecológica en su sede del registro de productores, sección de envases. Y aquí los datos van un poquito más agrupados, pero bueno, teniendo hecha la declaración de envases a nivel de detalle de Coembes, simplemente con un informe que veremos ahora al final del proceso, es muy intuitivo el poder presentar esta información también al registro de productores. Porque al final el registro de productores lo que va a hacer va a ser comparar un poco la información que trasladamos los scrap en los informes anuales a las comunidades autónomas y lo que está declarando el productor, ¿no? De manera individual en el registro de productores, ¿no? Esto no tiene mucho que ver con la declaración de envases, pero es importante porque es una obligación y al final es, digamos, el mecanismo de control, ¿no? Que hace que todos cumplamos con esta normativa. Y si puedes darle, Iván, a la siguiente, gracias. Y nada, la plataforma ya centrándonos un poco más en ella tiene un acceso, bueno, a través de una URL, es una plataforma que está en la nube. Si formaseis partes de Coembe, aparte de tener la plataforma, tendréis un portal de un área privada, ¿no? de empresa adherida a Coembe, y también podríais acceder a través de ella. Y nada, bueno, pues sería entrando en este link con un usuario y una contraseña y accederíamos. En la pantalla principal, después de haber introducido estos datos, vais a ver bueno, pues la campaña actual y el histórico de declaraciones que se han enviado. En la campaña actual, pues vais a ver en los datos digamos, las declaraciones que están vigentes, que son en este caso la de los 4 últimos años. Y luego importante también decir que ahora mismo estamos en fase de campaña actual, ¿no? Los productores están haciendo su declaración de envases, de los envases puestos en el mercado nacional en España del 2025, van a presentar su declaración definitiva del 2025 y esos mismos datos que utilizamos como definitivos del 25 son los datos que vamos a utilizar de forma provisional para el 2026. ¿Vale? En el 2027, bueno, es de forma cíclica, ¿no? Los productores presentarán la declaración definitiva del 2026 ya con las ventas reales y los pesos reales de esos envases y se regularizará con esa declaración definitiva. En esta primera pantalla principal, pues igualmente también podéis ver todo el histórico de las declaraciones que se han ido presentando y bueno, pues importante también que se puede cambiar el idioma y si quieres, Iván, siguiente. Que esto de no tener control es un poco, pero bueno, yo te voy diciendo. Como decíamos, en esta primera pantalla, bueno, pues se puede también hacer una nueva declaración en el menú de arriba del que está con el cuadradito naranja, ¿no? Pues sería introducir ahí, darle para nueva declaración y también podemos descargar los datos maestros y descargar plantillas en Excel, porque ahora os voy a contar que hay 3 formas de hacer la declaración. Si puedes, Iván. La forma de hacerla, de iniciar, ¿no? Una nueva declaración es dándole a este botón de nueva declaración.
habría que seleccionar un periodo, ¿no? Porque ahora mismo, bueno, pues estamos en la campaña de definitiva 2025, provisional 2026. Le pondríamos un nombre, el que quisiésemos asignar. Y con esto empezaría un nuevo borrador de declaración. Si puedes, Iván. Y aquí es donde os decía, podíamos hacer la declaración de tres formas diferentes, ¿no? Pues dependiendo de, digamos, la situación de cada productor, o más que de la situación del volumen de datos que tenga cada productor, pues decidiréis hacerlo de una manera o de otra. Normalmente, una vez hecha la primera declaración, lo normal es hacerla a partir de la última declaración enviada, que lo que hace es que te coge todos los datos de todos los formatos de envases de la última declaración que enviaste, y si no has tenido cambios, ¿no?, en tu forma de envasado, pues lo único que habría que hacer sería cambiar las ventas que has tenido a lo largo de ese año. La otra forma de hacerlo es a partir de un fichero Excel, que esto, bueno, pues está pensado para empresas de mayor volumen, ¿no? Con muchos formatos diferentes y que, bueno, pues que prefiere ir trabajando en Excel, ¿no? Picar, digamos, de alguna manera, introducir todos esos datos en Excel y a partir de ahí y hacer una carga a la plataforma y no tener que ir metiendo los datos de pantalla, por pantalla. Y luego está la tercera opción, que sería la que probablemente los productores del primer año, ¿no?, sea la que utilicen y que además tengan pocos envases, que es introducir los datos por pantalla, ¿no? Esto es bastante intuitivo, como os decía, es ir introduciendo una serie de datos que ahora os contamos y se haría de forma manual. Un formato de envase, ¿no?, que podría ser, por ejemplo, pues, una bolsa, ¿no? Tiene una serie de campos obligatorios, como son bueno, pues, una descripción del formato, el introducir las unidades de mercado, o sea, es decir, todas las ventas que se han producido a lo largo del año de ese tipo de envase. Las unidades de venta a Oreca, esto sí, simplemente sería si aplica, porque dentro bueno, de lo que se mide, dentro tanto de los objetivos del Real Decreto como del registro de productores, hay una parte que es todas las ventas en Oreca, el tipo de formato de venta, la familia de productos, si es un envase adicional de entrega a domicilio, el envase de producto, el envase de servicio, que es lo que más estamos ahora tratando, y los vasos no envase. Y luego, por supuesto, el peso neto de producto, que en el caso de los envases de servicio, pues habría que cumplimentarlo, pero muchas veces podría ser cero. Y luego voluntarios, están todos estos de aquí, que no me voy a parar en ellos porque, como decimos, son voluntarios, no hay obligatoriedad. Y luego hay una serie de campos que se auto rellenan por la plataforma dependiendo de los datos obligatorios, ¿no?, que se han ido introduciendo. Hay una parametrización. Y aparte, la ecomodulación. Todo esto, ¿no?, que quizás sea lo más importante para muchos de vosotros, consiste, ¿no?, en introducir una serie de kilos, ¿no?, o de gramos de envase de unos determinados materiales. Cada uno de esos materiales tiene un precio, ¿vale?, que está publicado en nuestra web de precios, dependiendo de la categoría de envases, si es doméstico o comercial, ¿vale? Los envases de servicio en este caso estarían enmarcados en los envases domésticos. Entonces, no sé, Iván, luego si no les podemos poner el link a los precios también de
de este año, no, pasa anterior, que aquí quería también hacer hincapié en la ecomodulación. La ecomodulación es algo que vino también por el Real Decreto y consiste en bonificar y penalizar dependiendo de lo sostenible, ¿no?, que sea ese envase, ¿no? Entonces, aparte de los precios, dependiendo de unos criterios, ¿vale? También tenemos las guías de ecomodulación, pues ese digamos, formato será más barato o más caro dependiendo de esa ecomodulación. Y a partir de ahí, pues se calcula el coste unitario de cada uno de los formatos. Y ahora sí. Esta sería, bueno, para que vieseis la pantalla como es, para ir luego introduciendo los elementos de envase en el caso de que hubiera elementos de envase. Y esta, si quieres, la puedes pasar, Iván. Y luego lo que os comentaba, o sea, una vez introducidos todos estos datos a nivel del detalle que os hemos informado, tenéis acceso a una serie de informes, ¿no? Que son informe de detalle de la declaración, el informe de detalle de venta, hay otro también de multimateriales y también, bueno, pues el listado del impuesto al plástico, que saldría un detalle, ¿no?, con aquellos digamos, formatos que estarían dentro de la Ley de Residuos 7/2022 y también un informe específico para poder reportar al registro de productores. Y bueno, hay un informe de comodulación. Todo esto, una vez introducido, hay que enviarlo y firmarlo, ¿no? Esto es la parte, digamos, más sencilla, que es, bueno, pues estoy conforme con los datos que acabo de introducir, le doy a enviar y a través de o bien una tarjeta de coordenadas o bien una verificación por mail, ¿vale? Que consiste en, bueno, pues en el típico mail de doble verificación, ¿no? De autentificación de procesos, bueno, pues se validaría la declaración de envase siempre que, bueno, pues la declaración sea correcta y esté en un estado que sea validado pendiente de envío. Y en este momento, pues la declaración constaría recibida en Ecoembes y bueno, pues pasaríamos al tratamiento de sus datos. Y aquí, Perfecto. Iván, te dejo. Muchas gracias, Jenny. Gracias por la explicación. Y bueno, con esto finalizaríamos el webinar. Dejaros también por aquí, como os comentaban también en el vídeo, nuestro mail de contacto para cualquier duda que podáis tener con respecto a los envases de servicio. También nuestro teléfono de atención al cliente. Y posteriormente, como comentaba, os enviaré también tanto el link a nuestra web, donde podréis ver toda la información, tanto de nuestras tarifas anuales como de las obligaciones derivadas del Real Decreto y también los teléfonos de contacto para en caso de duda. Y con esto estaría todo por nuestra parte. Muy bien, pues muchas gracias, Iván. Y muchas gracias, Jennifer. A ver, voy a mirar el chat para ver si hay alguna pregunta. Ahora mismo no hay ninguna. Bueno, yo, Adelaida, yo me, yo me eso. lanzo. Buenos días. Muchas gracias por la explicación, que ha sido muy práctica y creo que es lo que el comercio buscaba. Yo quería preguntaros porque trasladar la responsabilidad al productor ahora mismo es viable ya para el comercio, es decir, un comercio que, por ejemplo, utilice bolsas de papel, de plástico, que es lo que da a sus clientes con sus artículos y quiere hacer esa declaración, ¿podría trasladarlo ya a los productores de esas bolsas o todavía no es viable? Efectivamente, la bolsa al considerarse un envase de servicio, la declaración podrían asumir la delegación los fabricantes o distribuidores de forma voluntaria para, digamos, liberar a esos comercios de tener que realizar estas obligaciones anuales. Vale, cuando habláis de forma voluntaria, el comerciante podría preguntar a ese distribuidor si, como fabricante, si ya hace esa declaración y qué es lo que tendría que hacer el comercio para
Correcto, trasladar eso es, esa. Adelaida. El comercio podría hablar con su propio distribuidor, aguas arriba, dentro, digamos, de la cadena, tanto distribuidor como fabricante, comentarle que tiene ciertas obligaciones, que el Real Decreto le permite delegar de forma voluntaria pues, en su proveedor. Y es verdad que cuando decimos de forma voluntaria es porque la responsabilidad sobre el fabricante o distribuidor ahora mismo es nula con respecto a los envases de servicio. Entonces tendría que ser tanto una declaración voluntaria como un acuerdo voluntario. Es un acuerdo que tienen entre comercio y fabricante. En caso de incumplimiento por parte del fabricante o distribuidor a la hora de, digamos, asumir esta delegación, es verdad que la potencial sanción siempre recaería sobre el comercio, porque al final es el que está obligado a nivel Real Decreto. ¿Y podría saber el comerciante si finalmente ese productor ha hecho esa declaración? ¿O debería solicitarle alguna justificante para que esté tranquilo de que finalmente sí ha hecho esa declaración al haber delegado en él? Fabricante, cuando realiza la declaración anual, ya tenemos bastantes fabricantes firmados y distribuidores realizando, digamos, esta declaración voluntaria por sus comercios, lo que hace es enviar también un extracto de los comercios por los que declara. Entonces, esa información también tiene que ser revisada por el comercio, pero el fabricante, digamos, que informa al scrap de los comercios y los kilos por comercio. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Y también, perdonar, tiene la obligación de informarlo en el registro de productores. O sea, no solo a nosotros como Scrap, a Ecoembes, sino también tiene que informar al registro de productores del listado de comercios por los que está declarando. Ujú. Es una información pública, además. Muy bien. Y plazo hasta el Vale. día 28 de febrero. El plazo digamos, el registro de productores sería 31 de marzo, hay un poquito más de plazo, pero el plazo con los sistemas colectivos, con los scrap como Ecoembes, sería hasta el 28 de febrero. Aquí, bueno, si algún comercio bueno, se pone en contacto con su distribuidor bueno, no tiene adhesión a Ecoembes, pues que se ponga en contacto con nosotros y vemos cómo podemos agilizarlo, porque es verdad que las fechas ya son, ¿no? Estamos a 20 de enero y bueno, pero vamos, estamos acostumbrados. El primer trimestre del año siempre, siempre es así aquí. Ujú. Bueno, yo me imagino que el haber hecho la declaración en años anteriores facilita mucho la declaración Claro. de cada Sí, año. sí, sí, Ujú. sí. Bueno, luego no cabe decir que, por supuesto, tenemos servicios de apoyo y de ayuda, tanto en el caso de que lo quisiera hacer el comercio o el fabricante y que el primer año, por supuesto, tendrían un acompañamiento, ¿no? Que todo esto sabemos que puede ser un poco abrumador, ¿no? Y lo que sí es cierto que cuanto antes lo hagan, pues antes, ¿no? Podremos ayudarles y prestarles un mejor servicio, porque es cierto que, claro, las últimas semanas de febrero evidentemente son bastante complicadas, ¿no? Entonces sí que animamos, ¿no? Que es el que esté decidiéndose a cumplir, que, bueno, pues que lo pueda hacer cuanto antes, porque bueno, pues les podremos ayudar mejor. Una pregunta que nos suelen hacer los comercios es, ¿y cómo sé yo, por ejemplo, la cantidad de kilos o toneladas que produzco de papel? Entonces, lo lógico sería que las facturas de esos proveedores les pusieran ciertos datos para facilitar el conocer, pues, qué tipo de plástico es, qué Pues, cantidad. Ujú. sea, están las fichas técnicas de los envases, o sea, por eso al final dices, oye, pues voy a intentar delegarlo en mi fabricante, porque al final el fabricante es el que tiene toda la información sobre ese envase, ¿no? En el caso de que no llegue a un acuerdo con su fabricante y que lo quiera hacer el productor, pues sí que le puede pedir, ¿no? Cuando compra, ¿no? Bueno, pues compro un rollo de 1000 bolsas, pues que te dé la ficha técnica de la composición, ¿no? de ese envase. Lo normal es que con la ficha técnica tenga todos los datos necesarios para poder elaborar la declaración. Ujú. Y luego a la hora de que, por ejemplo, haya una inspección para llegar a sanción, se va a verificar con las facturas de esos productos, ¿verdad? Se va a verificar bueno, lo primero la declaración de envases, el que tengas hecho la declaración de envases, el que hayas pagado, porque la obligación es
bueno, pues de información y de financiación de la gestión del residuo del envase. Y después, evidentemente, si hay algo, ¿no?, que a nivel de dato pues bueno, pues no sea razonable, pues probablemente sí que se bajase a ficha técnica. Ujú. Muy bien. Muchas gracias. Nada. Vale, pues a ver, sí creo que hay una pregunta. Rosa pregunta, ¿los materiales en contacto con los productos, entre paréntesis, plásticos, papel, son también envases, en principio, son necesarios para vender el producto? Aquí entiendo que se refieren a la típica lámina, bueno, de plástico o de papel que va en contacto con, yo que me estoy inventando Sí, el el embutido, típico ¿no? O sea, cuando blister compras o... un blister, sí, sí. Eso es, entiendo que sí. Sería, por ejemplo, parte de un formato, habéis visto que se puede, hay que declarar luego el elemento de envase, o sea, si tú tienes un formato que es, bueno, pues un blister, ¿no? Que lleva laminados, ¿no? Entre el loncheado, pues eso Ujú, sería sí que también. sería un envase. Ujú. Vale, pues si no hay más preguntas, de todas maneras, eso, nos pasaréis la presentación, ¿Sí? se la haremos llegar a los inscritos y si tienen cualquier duda, pues también pondremos los contactos para que se pongan manos a la obra con ello, Fenomenal. cuanto antes. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a la audiencia y muchas gracias Iván y Jennifer. Agradecimiento también a Ecoembes por la colaboración en esta jornada y a Fer Comercio. Muchas Hasta gracias. Gracias a luego. Gracias a vosotros. vosotros. Muy Hasta buen día. luego. Buen día.